Bueno, vamos a empezar ya con el interés simple y compuesto, ¿ya? Donde son temas, ¿no es cierto?, que se sacaron de la prueba, pero no está mal recordarlas, ¿ya? Donde el interés lo vamos a denotar como una I mayúscula y latina mayúscula, que es el, ¿no es cierto?, que es el valor, ¿no es cierto?, que se paga por el uso, ¿no es cierto?, por el uso de del dinero, del dinero, ¿ya? Donde hay una formulita, ¿no es cierto?, donde vamos a achicar un poco para tener un poco más de espacio. Hay una fórmula que va a ser, ¿no es cierto?, que este interés simple sea, ¿no es cierto?, el capital, ¿no es cierto?, por el rétido, que siempre va a ser un porcentaje por el tiempo que se hayan transcurrido. Y ojo que con el tiempo siempre se debe poner en su menor periodo. Si son trimestres, se tienen que poner en trimestres; si son mensuales, mensuales; si es anual, anual; si es semestral, se tienen que poner semestral, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ya? Y hay un valor final, ¿no es cierto?, un valor final, ¿no es cierto?, que va a ser el capital más el interés, ¿no es cierto?, que eso vendría siendo el capital, ¿no es cierto?, más, abro paréntesis, ¿no es cierto?, capital por el retiro, ¿no es cierto?, por T, ¿no es cierto?, que aquí podemos decir C cuadra, no, porque aquí hay una suma, ¿no es cierto?, así que es el capital más lo que uno sacó, ¿no es cierto?, más esa paga, ¿no es cierto? Ya, vamos con un ejemplo y luego con un ejercicio, ¿ya? Vamos a ver si la pizarra me ayuda, ¿no es cierto? Lo vamos a poner aquí, ¿ya? Supongamos que yo tengo un capital, ¿no es cierto?, de 500 lucas, ¿no es cierto? Y me cobran un interés, ¿no es cierto?, del 2%. O sea, yo pongo el dinero en un banco y me tienen que pagar el 2% durante, ¿no es cierto?, durante 2 meses. ¿Ya? Entonces, según nuestra fórmula, ¿no es cierto?, sería el capital, que sería 500 lucas, o 500.000, ¿no es cierto?, por 2 partido 100, ¿no es cierto?, 2%, 2. Recuerden, aquí viene porcentaje, que A por ciento, ¿no es cierto?, va a ser igual a A partido 100, ¿ya?
Así que 2% es lo mismo que 2 partido por 100, ¿no es cierto? Por 2, ¿no es cierto? Aquí estos dos ceros se me van, ¿no es cierto? La multiplicación me permite hacer eso. Así que 2 por 2, 4 por 5, 20, 20 y le agrego 3 ceros, 20.000, ¿no es cierto? Y si yo quiero saber el valor final, ¿no es cierto? Son 20.000 más 500, ¿no es cierto? Así que el valor final es igual a 520 lucas. ¿Ya? Pero, ¿qué pasaría si yo digo, bueno, yo quiero un interés, ¿no es cierto?, del 6% durante los próximos 5 meses. ¿Ya? Vamos a sacar, ¿no es cierto?, el interés y el valor final. ¿Ya? Les voy hasta el minuto 6. Hasta el minuto 10 vamos a poner este ejercicio, ¿no es cierto? No es tan complicado, ¿no es cierto? Y una cosa es que o sea, ya publicaron, ¿no es cierto?, las fechas, por lo menos yo me entero ahora, si todavía no se enteran, va a ser en 2 grupos, igual que como la última vez, donde se hará, ¿no es cierto?, en 2 grupos, como ya lo he dicho, el primero entre el 6 y el 7 de diciembre y el segundo el 9 y el 10 de diciembre, si mal no recuerdo. La última vez fue el 2 y el 3 de enero y el segundo grupo, ¿no es cierto? El primer grupo fue el 2 y el 3 de enero y el segundo el 5 y el 6. ¿Ya? Así que hay que ver, ¿no es cierto?, cómo sucede. Y una cosa más, ¿no es cierto?, es que el ministerio va a publicar una prueba, ¿no es cierto?, que va a ser similar a la de la prueba oficial, ¿no es cierto? Supongo que con otros números, ¿no es cierto? O los mismos números, pero de manera diferente, ¿no es cierto? De otra manera planteada. Y como van a ser 2 pruebas, voy a suponer que van a ser las mismas preguntas, pero formuladas de distinta manera, o que tengan o las mismas, o exactamente las mismas preguntas, pero que por ejemplo la 50 sea la 20 y la 20 la 30, la 30 la 25 y la 25 la 65, por ejemplo. O sea, que estén en distinto orden, pero que se mantengan el orden de la respuesta, que sea 1D, 2A, 3E. Ya queda 1 minuto y medio, 1 minuto 20. Mientras tanto se pueden suscribir, activar la campanita, seguir, algo más, like, comentario, algo más, algo más, like, comentario, suscríbanse, campana, suscríbanse a mi canal principal, que ahí subo videos casi todos los días. Y que si quieren contenido de calidad, suscríbanse. ¿Ya? Quedan 30 segundos en el reloj, ¿no es cierto? Y podemos hacer, pueden hacer, y algo más, es que como el ministerio va a sacar esa prueba, si quieren, ¿no es cierto?, déjenme abajo en los comentarios si quieren que haga ese ensayo, ¿no es cierto?, que se supone que va a ser similar se supone que sea similar a la de la prueba,
¿Ya? Y ya, minuto 10, donde aquí nos piden, ¿no es cierto?, sacar el interés y el valor final, ¿no es cierto? Así que 500, las 500 lucas no cambian por 6 partido 100, ¿no es cierto? Porcentaje, aquí lo dejé como fracción, es lo mismo, por 5, ¿no es cierto? Ese 5 me queda un poco raro, ¿no es cierto? Aquí estos dos ceros se eliminan con este, ¿no es cierto? Así que 6 por 5, 30, por 5, 150, y le agrego los 3 ceros. ¿Ya? ¿No es cierto? A donde si lo sumo me da 6.500 lucas. ¿Ya? Y aquí estaría el ejercicio completo, ¿no es cierto? Si nos piden calcular el valor final de una persona, bla, bla, bla. Van a poner una historia, ¿no es cierto? Pero esto sería todo por el interés simple, falta el compuesto. El compuesto. El compuesto utiliza los mismos valores, ¿no es cierto? Pero en otra forma, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Aquí la fórmula es el capital final por el es igual, ¿no es cierto? El capital es igual al capital inicial por 1 más R partido por 100 partido en elevado a t en años, al tiempo en años. ¿Ya? Vamos con un ejemplo, pero en esta ocasión no vamos a dar un ejercicio porque sería muy engorroso. A ver si la aplicación me ayuda y podemos ver algo más que los intereses, que yo espero que sí. Vamos vamos a borrar esto para que lo podamos tener un poco más chico, ¿no es cierto? El capital final va a ser, ¿no es cierto? Igual, ¿no es cierto?, al capital inicial por 1, ¿no es cierto?, más R partido por 100, ¿no es cierto?, elevado a t en años, ¿no es cierto? Donde supongamos que yo tengo un interés, ¿no es cierto?, del 15% sobre 1.250.000 pesos chilenos. Durante entonces, ¿no es cierto?, ¿cuál será una capacidad inicial, ¿no es cierto?, de 1.500? Así que ya tenemos R partido por 100, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos el capital y solamente nos falta el tiempo. Entonces, ¿cuánto dinero tendría, ¿no es cierto?, en 2050 si empecé, ¿no es cierto?, empecé en 1998. Así que aquí hay que restar, ¿no es cierto?, que sería 52 años, ¿no es cierto? 52 años, así que según la fórmula sería 1.000.000, ¿no es cierto?, 250.000 por 115, ¿no es cierto?, elevado a 52. Y cuento corto, debería ser aproximadamente 357, debería ser este número,
este número grande, ¿no es cierto? Donde claramente no nos van a pedir que calculemos 1,52 a un número tan grande. Probablemente sean por 2 o por 3 años, pero no por 52. Ya ahí hay que pedir ayuda a la calculadora. ¿Ya? Entonces ya visto los intereses. A ver si aquí la aplicación, ¿no es cierto?, me ayuda. Y vamos con la ecuación cuadrática. Ecuación cuadrática. Que tiene esta forma. Ax al cuadrado, ¿no es cierto?, más o menos bx más o menos c. ¿Y por qué digo más o menos? Porque el b puede ser positivo o negativo, y c también. Donde a, b y c pueden ser números naturales, pueden ser cualquier número con la condición de que a no puede ser 0, porque si es 0, cualquier número multiplicado por 0 me va a... se anula, por decirlo de alguna manera, se va y pasaría a ser una función lineal y no cuadrática, donde si a, ¿no es cierto?, es mayor que 0, la función cuadrática va a tener esta forma. Pero si a es menor que 0, va a tener una forma así. Esto, de cómo está direccionado, ¿no es cierto?, se llama la concavidad de la función, ¿no es cierto? La concavidad de la función, de una función, ¿no es cierto? Así que, ¿no es cierto? Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Y si no es 0, pasar todo hacia el otro lado. Para que sea 0, ¿no es cierto? Si es, por ejemplo, ax cuadrado más b más menos c, ¿no es cierto?, es igual a más menos c. Entonces el más menos c tiene que pasar al otro lado para que sea 0. ¿Ya? Así que esto es la concavidad de la función, ¿no es cierto? ¿A dónde? Vamos a hacer otra gráfica, ¿no es cierto? ¿A dónde? Por ejemplo, esto, ¿no es cierto? La última. Aquí tenemos por ejemplo, x al cuadrado partido por 3, x cuadrado, ¿ya? Y 3x cuadrado. Ya, entonces, la forma, los bracitos, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, van a ser más anchos, ¿no es cierto?, mientras más pequeño es a, porque aquí a es un tercio, aquí a es 1 y aquí a es 3, así que entre más chico sea x, más espacio habrá, o sea, más distancia estará los números, ¿no es cierto? Porque cuesta descenderse, ¿no es cierto? Y luego cuesta subir aquí. Es fácil descender y luego es fácil subir, ¿no es cierto? No es una función exponencial o una logarítmica, ¿no es cierto? Pero ya saben a qué me refiero, ¿no es cierto? Y otra cosa, ¿no es cierto? ¿Cuánto llevamos? 20 minutos. ¿Ya? Es el vértice. El vértice, aquí vamos a dibujar esta.
así, a donde el vértice es el punto más bajo o el punto más alto de una función, dependiendo si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Ya? ¿No es cierto? ¿Y cómo puedo saber el vértice? ¿No es cierto? Sabemos que el vértice tiene un punto X y un punto Y, ¿no es cierto? Donde X va a ser igual, ¿no es cierto?, a menos D partido 2A. Y la Y va a ser la imagen de eso. Entonces es f de menos b partido 2a. ¿Ya? Así que vamos con un ejemplo, ¿no es cierto? Si yo tengo x cuadrado partido 3 más 2x menos 3, ¿ya? Yo sé que a es 1/3 y que b es, ¿no es cierto?, 2. Así que sabiendo la fórmula, menos b, ¿no es cierto?, es menos 2 partido 2 por a, que es 1/3, así que es 2/3, ¿no es cierto? No existe la división, así que es la técnica de la oreja, externos con externo, internos con externo, ¿no es cierto? Así que quedaría menos 2 por 3 partido 2, los dos se me van, y x es menos 3. Así que yo voy y calculo el menos 3, ¿no es cierto? Entonces x cuadrado partido 3 más 2x menos 3. Aquí es 9, ¿no es cierto? Menos 3 al cuadrado es 9 partido 3 más 6 menos 3, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y se van, y ¿no es cierto?, va a ser 6. ¿Por qué? Porque 9 dividido en 3 es 3. Menos 3 es 0. Y a eso le sumo 6, es 6. Así que el vértice para esta ecuación estaría en el punto menos 3,6. ¿Ya? ¿Cuánto llevamos? 23 minutos. ¿Ya? ¿Se me entiende? Creo que sí se me entiende. Ya, vamos con un ejemplo para que lo hagan ustedes. Ya, entonces 3x al cuadrado menos 2x menos 5, ya. Determinar el vértice de esta ecuación. ¿Ya? ¿En qué minuto estamos? 23 hasta el minuto 25, es cortito, ¿no es cierto? Es cortito, es fácil de sacar, ¿no es cierto? Así que es fácil, ¿no es cierto? En un minuto lo revisamos, ¿no es cierto?, aproximadamente. ¿Qué más? Suscríbanse, activen la campanita, like, comentario, todo lo que quieran, ¿no es cierto? Y que puedan, ojalá, tener esto bueno, ¿no es cierto? ¿Qué más? En 30 segundos lo revisamos. Like, comentar, suscríbanse a mi canal principal, que tengo canal principal, ¿no es cierto? Y si quieren que haga el ensayo, ¿no es cierto?, de que debería salir en un par de días, no sé cuál día sea, ¿no es cierto? Pero eso sí que lo voy a hacer después de terminar todo esto, ¿no es cierto?
de revisar segundo medio. ¿Ya? Y ya minuto 25, A, ¿no es cierto? A es 3 y B es menos 2. Así que menos B, ¿no es cierto? Que es 2 partido 2A, que esto es 2 por 3, ¿no es cierto? Entonces esto es igual a un tercio, ¿no es cierto? A un tercio. Y f de A, ¿no es cierto? F de un tercio, ¿no es cierto? Entonces sería 3 por 1 partido 3 al cuadrado, ¿no es cierto? Menos 2 por un tercio menos 5, ¿no es cierto? Y esto nos quedaría un tercio, ¿no es cierto? Porque quedaría 3 dividido 3 al cuadrado, división de bases iguales con potencias diferentes, se restan las potencias, ¿no es cierto? Menos, o si quieren pueden desarrollar, igual van a dar un tercio menos, en 2 tercios menos 15 lo tengo que transformar con base de 3, ¿no es cierto? Así que 15 tercios, ¿no es cierto? Aquí quedaría 3, 1 menos 2, que es 3 menos 3, digo menos 15 es menos, menos 1 menos 2 es menos 1, menos 15, ¿no es cierto? Es menos 16. Que eso lo vamos a transformar en menos 5, un tercio, ¿no es cierto? Entonces el vértice de acá, ¿no es cierto? Quedaría en menos, quedaría en un tercio, coma 16 menos 16 tercios. ¿Ya? Así que vamos con la fórmula general de la función cuadrática. A ver si la aplicación, si esta pizarra me ayuda. A ver si me puede ayudar, ¿no es cierto? ¿Dónde? A ver si la podemos poner ahí. Y la vamos a aumentar. A ver. Donde la función general, ¿no es cierto? Sería e menos b, ¿no es cierto? Más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Esta raíz queda un poco rara, ¿no es cierto? Donde si me preguntan, ¿no es cierto? De por qué aquí hay una raíz, de por qué menos b, de por qué este b es cuadrado, de por qué hay un menos 4ac y por qué se está dividiendo todo esto por a, por el doble de a. Es muy engorroso, muy tedioso, ¿no es cierto? Que eso es una demostración que si quieren la puedo hacer en un video aparte, pero lo único que sí les puedo explicar es que como es una función cuadrática tiene dos soluciones, y si tiene dos soluciones, ¿no es cierto? Una debe ser más grande que la otra, ¿no es cierto? Porque estaría una sumando y la otra restando, ¿no es cierto? Al menos b, ¿no es cierto? Donde el discriminante, que se suele denotar con un triangulito, es b cuadrado menos 4ac, donde si este discriminante es mayor que b, es decir, si el resultado de esto me dio, por ejemplo, 3, entonces esto quiere decir que aquí hay dos soluciones que son reales
y distintas. Si me da, si es igual a 0, es porque hay dos soluciones que son reales e iguales, es decir, es la misma. Por ejemplo, la más conocida es x cuadrado, que eso tiene que el discriminante es 0, ¿no es cierto? Porque no existe ni b ni c, así que sería 0 menos 0, ¿no es cierto? Y si es menor que 0, tiene dos soluciones que son reales y complejas. Es decir, si nosotros lo miramos en un gráfico, si es mayor, va a tener dos. Una tiene... a ver si me sale. Supongamos que ahí toca una vez y aquí ya no, derechamente esta no toca, ¿no es cierto? Esta toca una vez y esta toca dos veces. Usualmente se ponen estas dos. En la de esta no se suele poner mucho, ¿no es cierto? Porque puede salir, ¿no es cierto? Menos 5 menos raíz de menos 3 partido por 5. ¿Quién se va a pensar que la raíz va a ser un menos 3? ¿Y si es un menos 4 o un menos 2 o un menos 3,1? ¿No es cierto? Y aquí más o menos, ¿no es cierto? ¿Y quién se va a imaginar de que aquí va a ser el denominador va a ser 5 y aquí menos 5? ¿Ya? Así que ya aquí entramos a un plano donde son de números complejos. En cuanto llevamos 32 minutos. 32 minutos. 32 minutos. ¿Qué más? Ya he hablado del vértice, de si es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo, la función general, el vértice. Y vamos a ir a la solución, ¿no es cierto? Solucionar una ecuación cuadrada por la factorización. Ya tenemos, a ver si podemos aumentar, ¿no es cierto? Esto, vamos a la pantalla para que la letra no sea no sea tan fino, ¿no es cierto? Aquí tenemos a x cuadrado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Más o menos bx y más o menos c. Donde voy a tener esto, ¿no es cierto? Donde el primer término es gratuito o suele ser gratuito, ¿no es cierto? Donde, ¿no es cierto? Aquí pueden ser usualmente para hacer completación de cuadrado, ¿no es cierto? A suele ser 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, ¿no es cierto? O sea, son números con cuadrados perfectos, ¿no es cierto? Y si sale 2, ¿no es cierto?
Ahí hay que multiplicar todo, pero eso ya será para el próximo capítulo, ¿no es cierto? Digo, para la próxima clase. Entonces, aquí el primer término es gratuito, ¿no es cierto? Supongamos que A es 1 en este caso. Y B, ¿no es cierto? Más o menos, ¿no es cierto? Aquí ya es un tema de signo, ya dependiendo de los signos. Entonces, B, aquí tenemos D y E, ¿no es cierto? D va a ser la suma o la resta de ambos y C va a ser la multiplicación de ambos, D por E, ¿ya? Para hacerlo un poco más sencillo, lo vamos a poner aquí un F, ¿no es cierto? Para que sea un poco más sencillo. Así que, siguiendo esta lógica, ¿no es cierto? B es la suma o resta de ambos y D va a ser la multiplicación. ¿Ya? Así que vamos con un ejemplo. Aquí tengo, por ejemplo, x cuadrado, ¿no es cierto? Menos 34x más 120. Así que abro paréntesis, dos paréntesis. A ver si la aplicación me ayuda. ¿Ya? El primer término es gratuito, es fácil de sacar, ¿no es cierto? Esto es en caso de que sea un cuadrado perfecto, ¿no es cierto? Si hubiese sido un 2, hay otra forma, hay otra manera, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto? Aquí dos números, porque estamos hablando de dos números diferentes, que al sumarlos o restarlos me den 34 y que al multiplicarlos me den 120 positivo. Yo no sé ustedes, ¿no es cierto? Pero a mí me tinca que el 30, ¿no es cierto? Y el 4, ¿no es cierto? Si lo sumo me da menos 34, me da 34 y si los multiplico me da 120. Ahora vienen los signos, hay una forma más por menos, menos, menos por más, menos. ¿Ya? Así que aquí estaría todo para factorizar, ¿no es cierto? Donde la primera solución, ¿no es cierto?, es 30 y la segunda es 4, ¿no es cierto? Es decir, aquí cortó en el 4 y aquí cortó en el 30. ¿Por qué lo sé? Porque esto me da 0. Así que, ¿qué números, no es cierto, me dan 0, 0, ¿no es cierto? La única forma de que me dé 0 es teniendo un 0, ¿no es cierto? Así que 30 menos 30 es 0 por 26, 0. Aquí 4, ¿no es cierto? 4 menos 4, 0. Y aquí sería, ¿no es cierto?, menos 26, así que sería 0. ¿Ya? Así que vamos a borrar aquí. Y vamos a ir con un ejercicio donde ustedes lo tendrán que hacer solos. Y llevamos 38 minutos. Nada mal. A ver, vamos. X cuadrado más 4x menos 12. ¿Ya? A ver, ya. Hasta el minuto 41 tendrán, ¿no es cierto?, para desarrollar esto. Ya, hasta el minuto 41. Este es más sencillo, ¿no es cierto?, que el anterior, ¿no es cierto?, minuto 41, donde lo pueden hacer sin problemas, ¿no es cierto? ¿Qué más?
Si quieren que haga... Si quieren que haga el modelo del Minedu, o sea, el Ministerio de Educación, déjenmelo abajo en los comentarios. Y déjenme un like para que yo sepa, ¿no es cierto?, que ustedes quieren que lo haga, ¿no es cierto? Ya quedan 30 segundos, ¿no es cierto? 30 segundos para poder tener la respuesta, ¿no es cierto? A ver si lo hicieron bien. Y suscríbanse, activen la campanita y lo vamos a desarrollar justamente ahora ya. Lo primero es hacer los paréntesis, ¿no es cierto? Y el primer término, que es gratuito. Así que un número que al sumarlo y restarlo me dé 6 y que al multiplicarlos me dé 12. A mí me tinca, ¿no es cierto?, el 3 y el 4, pero si los sumo o los resto no me dan en 4, pero a mí me tinca el 6 y el 2. Y ahora viene el tema de los signos. Aquí viene un más, más por más, más por menos, menos. Y listo, hasta aquí esto sería todo, ¿no es cierto? Un ejercicio bastante fácil, ¿no es cierto? Donde las soluciones serían, como son 2, van a ser 6 y, no, menos 6 y 2. Recuerden que todo esto da 0. Recuérdenlo. Así que hasta acá lo vamos a dejar. Espero que les hayan gustado. Un like, comentario, todo lo que quieran. Y nos vemos en la próxima semana.